Hoy llegamos al Templo de Santa Rosa de Lima, que es también un ícono de la ciudad, un edificio emblemático, con mucha historia, ya desde el comienzo, ¿no? Desde la fundación. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Prácticamente la iglesia está desde el comienzo. Yo digo que es la síntesis de cómo fue el crecimiento de nuestro país. La espada y la cruz llegaron casi simultáneamente. En 1856, cuando el obispo Escalada, Monseñor Escalada, recorría la frontera, llegó a Bragado y ya se le comienza a solicitar la instalación de una capilla, la instalación de un curato, de que de algún modo la iglesia estuviera presente en la vida del pueblo, porque ya estaba el pueblo armado en el año 52. Bueno, a partir de eso se comienza a hacer suscripciones, se comienza a pedirle al ministro de gobierno, que era el doctor Portela, y realmente se tiene poco éxito. La provincia estaba empeñada en serio, con muchas deudas, con muchos problemas, y se le resultaba muy difícil distraer recursos para hacer la iglesia. De cualquier manera, cuando el primer gobernador que llega a Bragado, que es pastor obligado, está acá, la corporación municipal lo primero que hace es solicitarle dinero para construir un edificio que sirva para iglesia. ¿Y cómo era ese edificio? Bueno, el primer edificio que se hace es prácticamente un ranchito más, de poco nivel, de poca jerarquía. En el año 1858, dura muy poco también, se cae solo prácticamente. Y con la base de ese edificio sí se hace lo que hoy estamos acá. Se hacen dos naves laterales, se empiezan a levantar paredes más altas. Y bueno, empieza a tomar la jerarquía que tiene nuestro edificio religioso. Bueno, me imagino que para lograr la construcción de aquel templo, ¿no? El segundo templo, hubo que reunir muchos recursos. Sí, se recurrió a todos los vecinos, se recurrió al Estado provincial y se inauguró el 8 de diciembre de 1864. Fue un templo bastante el parte está acá, es esto, que está aquí, pero fue desafortunado porque 8 años después un vendaval se llevó el techo. Hecho que se repite ya mucho más acá en la historia, en la década del 50, en el siglo XX, y ya soy testigo. Debíamos concurrir a misa en General Paz y Quiroga, en la Compañía de María, que era la que tenía una capilla, porque no existía San Martín de Porres, no existía ninguna ni las parroquias ni las capillas que existen ahora. Así que el único lugar que teníamos para asistir a misa era la Compañía de María. Así que el techo ha sido protagonista importante en la historia de este edificio, que se cayó 2 veces. La primera vez por un vendaval, ¿no? Sí, y la otra vez hubo una tormenta de lluvia muy fuerte y estaba bastante debilitado el techo. Afortunadamente no causaron ninguno de los dos desastres naturales, causaron problemas, no había gente. Se cayeron cuando no había gente. Dios puso la mano. Aquel templo original estaba sin torres. Claro, originariamente estaba sin torre. Recién, casi a fines del siglo XIX, 1892, se comienza con la licitación para hacer las torres y bueno, son las torres que están ahora, que han servido también a otros fines. Tenemos alguna fotografía donde vemos la torre mirada desde el frente, mirada desde la plaza, la torre de la derecha, con una torre adicional. Esa torre se usó, y también soy testigo de eso, para la triangulación de la provincia de Buenos Aires en la década del 50, cuando se midió a través de la triangulación, se midió la provincia con exactitud y se buscaba puntos altos de cada población. En Bragado
el punto alto fue la iglesia y en muchísimos lugares el punto más alto fue la iglesia. A partir de eso se hacían señales con luces y se podía medir durante la noche las distancias entre Bragado, Chivilcoy, 25 de Mayo, Los Toldos, y así se hizo la triangulación de la provincia. Así que cumplió fines científicos también nuestra iglesia. Aparte de ser un centro religioso, la iglesia era un lugar político. Se venía a votar frente a Dios en el atrio de la iglesia. Fue el primer lugar donde se convocó a la ciudadanía a votar. Luego después empezaron a aparecer las escuelas, la escuela 1, el juzgado de paz. Pero el primer lugar donde la gente venía a votar, porque se hacía ante la solemnidad de Dios, con un voto un poco fraudulento en algunas circunstancias, pero bueno, se cerraría los ojos Dios para no ver lo que hacían los vagos acá abajo. Pero bueno, significa también, era un lugar de encuentro, y tenemos el caso de muchos jueces de paz que asumían su cargo aquí también en el atrio. Es decir, se le daba la solemnidad necesaria al acto de asumir como máxima autoridad del pueblo. Es decir, la iglesia estaba presente en todo. Era un factor más del poder político, la presencia de la iglesia en todas las actividades de la comunidad. Y ni hablemos de la relación entre los políticos y los curapárrocos, ¿no? Que a veces tuvo cierta tensión. Sí, en realidad fue ríspida la relación entre el juzgado de paz y los párrocos. Lo que pasa es que existía lo que se llamaba la fábrica de la iglesia, donde la iglesia estaba autorizada a cobrar salvo el bautismo, por las demás ceremonias religiosas. El bautismo no, porque se consideraba que el hombre debía ser cristiano. Pero a partir de eso, sobre todo los funerales, los casamientos, estaban grabados. Y una parte de eso debía concurrir a la municipalidad. Los primeros curas no le mandaron nunca nada a la municipalidad, y la municipalidad protestaba. Pero bueno, eran seres humanos. A veces uno piensa, pero un sacerdote es un ser humano con nuestros errores y nuestras virtudes que todos los seres humanos tenemos. Y además, ellos querían defender lo que era su obligación, que era mantener la iglesia. Era real, ellos tenían que mantener la iglesia. Bueno, padre, en la recorrida veníamos con Aníbal elogiando cómo ha quedado o cómo está quedando el templo, ¿no? Después de las reformas que se han hecho en los últimos años. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por esta visita y por este recorrido. Y sí, en verdad yo creo que uno mismo que está habitualmente acá, que está todo el día acá, no llega por ahí a medir todo lo que se ha hecho, y que no por mérito propio, sino por el esfuerzo de la comunidad, como en realidad se hizo. Y digo, y cómo uno va redescubriendo, por así decirlo, incluso bellezas en el orden arquitectónico, como también cosas que se van encontrando que no sabíamos, de un valor histórico muy grande, y que las teníamos acá precisamente dentro del templo. Usted también está indagando en la historia, ¿no? ¿Le está haciendo la competencia, Aníbal? No, imposible hacer la competencia. Simplemente como una especie de aprendiz. La ventaja con la que yo corro es que tengo el material ahí en las manos, ya sea en el archivo del obispado, ya sea el archivo que hay acá en la parroquia, y sí debo reconocer que soy muy curioso y me gusta el tema. Da la impresión con que pareciera que la historia comienza con uno y termina con uno. Entonces, y ahí está el error. En cambio, cuando somos capaces de recuperar lo anterior, entonces tiene más valor lo que se hace, teniendo en cuenta el pasado, pero construyendo también hacia el futuro, una proyección, claro.
ser la conclusión de esta recorrida por, como decíamos, el ícono, digamos, de la religiosidad en Braga? Yo entiendo que la Iglesia tiene un papel importante en las relaciones humanas y por lo tanto tiene que seguir ocupando un lugar de mucha importancia. Los valores que ha tenido la Iglesia, con los errores que ha tenido, como todas las instituciones de los seres humanos, en tanto y cuanto emane del poder de Dios, yo creo que la Iglesia tiene que seguir permanentemente en defensa de los valores espirituales, de los valores que hacen que el ser humano se supere. Y yo creo que a través del siglo y pico que la Iglesia está, desde la fundación, está en Bragado, ha tenido altibajos, como todas las cosas, pero su presencia no puede negarse y la religiosidad del pueblo argentino tampoco se puede negar. Más allá de que ahora tiene acceso a otras religiones cristianas también, que respetan a Cristo como lo respetamos nosotros, como Dios, pero bueno, son las religiones que han ofertado otra alternativa y que creo que la Iglesia, nuestra Iglesia Católica, está poniendo todos sus medios para recuperar esa feligresía importante y participativa que tenía cuando yo era chico.